Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política internacional. Recientemente en Estados Unidos hubo elecciones y los republicanos con el presidente Donald Trump a la cabeza han retornado al poder en la nación más rica del mundo. A partir del 20 de enero tendrá la Administración General de los Estados Unidos. De igual forma, el pueblo estadounidense se pronunció en las urnas a favor de dar el control a los republicanos de la Cámara de Representantes, o la Cámara Baja, como le conocemos popularmente, y el Senado, Cámara Alta. Hoy vamos a analizar los pros para Honduras y el mundo de la llegada del presidente Trump nuevamente a Casa Blanca. Saludamos de inmediato al doctor Arthur Estopiñán. Es un analista internacional, miembro del staff del Partido Republicano en la ciudad de Washington y un hombre con una amplia trayectoria en la vida política en los Estados Unidos. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, don Rosendo. Es un placer para mí estar aquí con usted y muchos saludos a todos los amigos allá en Honduras, que ojalá que vamos a tener un buen periodo con el presidente Trump en las relaciones de ambos países. Muy bien. Aquí en Tegucigalpa nos acompaña el embajador Ramón Custodio. Debemos decir que el doctor Estopiñán es un hombre que ha estado muy de cerca a lo largo de su carrera política con el actual senador de la Florida y nominado para secretario de Estado de los Estados Unidos, don Marco Rubio, y también con mucha cercanía con la excongresista Ileana Ros-Lehtinen, que tuvo por muchos años la representación por el Estado de la Florida. Pero aquí el doctor Custodio, embajador hondureño, ha compartido mucho de la vida con un hombre ligado a la política en Washington. ¿Qué tal? Primero que todo, buenas noches, licenciado Rosendo García. Muy buenas noches al doctor Arthur Estopiñán allá en Washington, D.C. Y de igual manera quiero decirle que para mí es un alto honor estar en este programa en donde vamos a hablar sobre la alta política de Estados Unidos, pero ante todo quiero solidarizarme con el pueblo hondureño por los cambios climáticos que ha habido por la tormenta tropical Sara, ¿verdad? Así que mi solidaridad a todo el pueblo hondureño y también con mi amigo Roberto Argüello, quien está saliendo de una cirugía muy delicada allá en Miami, y si no hubiera sido, no estuviéramos aquí, Arthur, con usted y conmigo. Bueno, nuestra solidaridad de igual manera para don Roberto Argüello, que gracias a sus contactos en Washington y la amistad que existe con Ramón Custodio, hijo, nos permite este diálogo con el doctor Estopiñán, que como señalábamos ha sido un hombre muy cercano a políticos de influencia en Washington y ahora con la llegada probablemente y casi seguro del senador Marco Rubio a la Secretaría de Estado en Estados Unidos. Doctor, nuevamente gracias por su tiempo. ¿Cómo puede cambiar la política con América Latina, que por primera vez un cargo de tan alta responsabilidad esté en alguien que conoce muy de cerca la política del hemisferio occidental? Pues, don Rosendo, el punto principal es que si el senador Rubio es confirmado por el Senado de los Estados Unidos para el cargo, como usted bien lo menciona, de secretario de Estado bajo el presidente Trump, obviamente el senador Rubio tiene que seguir las directivas del presidente Trump. Y la otra realidad es que los Estados Unidos, bajo administraciones presidenciales, ya sea republicano o demócrata, lamentablemente nunca han tenido una policy de número uno hacia América Latina. Por eso vemos en estos minutos a China, a Rusia, a Irán, interfiriendo en las relaciones en el hemisferio occidental. Ojalá que bajo el liderazgo del secretario de Estado, bajo la dirección del presidente Trump, eso cambie.
porque uno de los puntos principales que el senador Rubio siempre ha trabajado es a favor de la libertad y democracia de todo el mundo, pero particularmente de nuestro hemisferio. Y teniendo unas relaciones robustas entre los Estados Unidos y América Latina, que tiene muchos recursos naturales, una población joven, trabajadora, luchadora, pues yo pienso que se va a beneficiar no solamente a América Latina, pero a los Estados Unidos. Lamentablemente, muchos de los empresarios norteamericanos no entienden el potencial que representa América Latina, incluso como países como Honduras. ¿Y cómo es el proceso? Ya el presidente Trump ha hecho pública la nominación del senador Marco Rubio. Ahora esto pasa a manos del Senado. ¿Todo se actúa a partir de qué momento, doctor? Una vez que el presidente Trump sea electo en enero del año que viene, ahora de 2025, pues se empieza ese proceso. Aquí se ha considerado un proceso para agilizar los nombramientos del presidente Trump, porque como usted bien mencionó, los republicanos controlan la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja de Representantes. Entonces hay un acuerdo de quizás si los demócratas comienzan con tácticas legislativas para dilatar el nombramiento de todos estos oficiales, hacer una sesión especial en donde el presidente tiene la autoridad de nombrar a todos sus asesores principales del gabinete por 2 años para que se comience la ardua tarea de arreglar todos los problemas que tenemos, que los Estados Unidos tienen, incluso las fronteras abiertas. El presidente Trump ha dicho que desde el primer día va a cerrar la frontera porque, como usted bien sabe, están entrando muchos criminales, terroristas, y no se puede tener una frontera abierta. Así que, en mi opinión, ya el líder del Senado republicano ha dicho que él va a trabajar con el presidente Trump para asegurar que todos sus asesores sean procesados, confirmados de un tiempo adecuado. Pero si no es así, si los demócratas comienzan con sus tácticas a dilatar este proceso, pues entonces el presidente Trump ya hay un plan para hacerle una aprobación agilizada. Sí, partamos, doctor Estopiñán, de que no habrá mayor dilatoria el arranque del gobierno del presidente Donald Trump con sus principales colaboradores, y me quiero centrar en un principio en la política exterior, cuya responsabilidad de manejo directo, más allá de la directriz que dará el presidente Trump, recae en el senador Marco Rubio. ¿Cuál es la visión, usted que ha estado de cerca con ellos, que tiene hacia América Latina, sobre todo por esa política de miedo que se ha trasladado hacia los países de la región por la mano dura que se habla del presidente Trump hacia los migrantes indocumentados? Bueno, la realidad es, don Rosendo, que estos días se está llevando a cabo un tribunal en donde un venezolano inmigrante ilegal horríficamente mató a una jovencita, una estudiante de enfermería. Es un desastre, es horrible que estos criminales indocumentados están violando, matando a las muchachas. Francamente, le están dando un nombre horrible a todos los latinos, que la mayoría, el 99.9% de los latinos son personas luchadoras, trabajadoras, que lo único que quieren es un mejor futuro para sus hijos. Pero de la manera que estas gangas criminales venezolanas en particular están azotando el país, es algo que el pueblo americano está harto y cansado de estos terroristas inmigrantes ilegales y tiene que ser deportado de inmediato. Y eso lo prometió el presidente Trump. Así también como las células terroristas, el director del FBI ha testificado frente del Congreso que los Estados Unidos nos debemos de preparar para un ataque terrorista. Todo culpa del presidente Biden y la vicepresidenta Harris por tener estas fronteras abiertas.
Este país no puede tener, como usted, yo estoy seguro que en su casa tiene puertas, tiene seguros, tiene alarmas, tiene cámaras, hasta quizás agentes de seguridad o guardias de seguridad. Lo que el presidente Trump ha hecho, Biden ha hecho es criminal. Ha violado la Constitución de los Estados Unidos. Como mandatario, él tiene que proteger la frontera de este país para proteger al pueblo americano. Y eso él lo ha abandonado y es inaceptable. Aparte de la inflación, aparte del crimen, aparte de la pobre educación, el problema que le preocupa mucho a los americanos es la inmigración ilegal. Tiene que pararse de inmediato y México, de acuerdo a las fuentes públicas, pues la nueva presidenta Sheinbaum está diciendo que ella va a colaborar con el presidente Trump. ¿Y qué controles son los que vamos a comenzar a observar a partir del 20 de enero próximo? Con un elemento que siempre nos ha llamado la atención. Aquí se insiste mucho en los países del hemisferio occidental en que Estados Unidos es duro con sus políticas migratorias y una enorme culpabilidad se ha trasladado hacia el presidente Donald Trump, y al revisar números es justamente en la administración del presidente Obama cuando los números de indocumentados deportados fue mayor. Ahora, con todo lo que se ha hablado y lo que estamos viviendo con el uso de la tecnología inclusive y mayor sistema de seguridad en la frontera, ¿qué nos depara, insisto, a partir del 20 de enero con Donald Trump en Casa Blanca? Bueno, ya el presidente Trump ha dicho públicamente de que él va a firmar docenas de órdenes ejecutivas para que los inmigrantes ilegales se tengan que permanecer en México, y otras policies que él había instituido cuando el primer mandato de él, en el 2016. Y eso él ha prometido que va a comenzar de inmediato. También el director que él ha dominado para ICE, la Agencia Federal de Migración, ha dicho que él va a pedir a todos los recursos domésticos para poder controlar la frontera. Habrá la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas militares en la frontera. Todo depende de cómo es que se lleve a cabo este cargo. También va a pedir la pena de muerte a aquellos inmigrantes, a aquellos empresarios que están enviando el fentanil, que está matando a más de 100,000 niños americanos aquí en los Estados Unidos. Todo el caos, todo el desastre, toda esta orden de violencia que ha administrado y ha permitido el presidente Biden-Harris, el presidente Trump ha prometido al pueblo americano que va a deshacerse. Con las políticas de Casa Blanca hacia el vecino sur, vamos a hablar directamente con México, en donde está la gran concentración de inmigrantes indocumentados, en su mayoría con la intención de ingresar a suelo estadounidense. ¿En qué cambia la llegada de Trump y la administración de la presidenta Sheinbaum por aquello de que Estados Unidos va a pasar factura? Han dicho algunos expertos en economía, en principio a México y al resto de los países de la región, si no hay contención de los migrantes, que ojo, no todos van de América. Curiosamente, hay unos países que por sus políticas permiten la llegada de ciudadanos de otras nacionalidades, incluso de países lejanos de Asia, sin control alguno, para que intenten llegar a los Estados Unidos, doctor. Sí, no, definitivamente. Un impuesto de 25% de todos los productos importados de México, y está dispuesto a doblarlo a 50%, 75%, 100%. Sí, eso es lo que ha dicho. Si México no controla la frontera, él está dispuesto a tomar las medidas económicas que usted acaba de mencionar. Y México es uno de los países más importantes, el mayor de relaciones comerciales con los Estados Unidos, pero el presidente Trump está decidido que el flujo, la invasión de inmigrantes ilegales
tiene que deshacerse de inmediato. Y él ha dicho todos esos puntos y en el primer mandato, todo lo que él dijo, él lo cumplió. Antes de la pandemia era una de las economías mejores, con los menos índices de desempleo. Por eso vimos el número récord de latinos, de afroamericanos, de jóvenes, todo el mundo apoyando a Trump, porque él hizo un trabajo extraordinario en el primer mandato y ha prometido utilizar esas medidas económicas para pedirle a México que nos ayude a controlar el flujo de inmigrantes ilegales. Y este mensaje se extiende hacia los otros países que continúan en esa franja fronteriza hacia el sur, hablando del Triángulo Norte, que por cierto recibe mucho apoyo de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras. Bueno, las cortantes relaciones que están con Nicaragua seguramente serán objeto de un análisis a profundidad del responsable del hemisferio occidental y así hasta llegar a los países del sur y muchas otras naciones del Caribe donde, esto lo agrego, algunas de ellas están bajo el mando de la izquierda. Bueno, sea la izquierda o sea la derecha, eso no es el problema. El problema es que deben de controlar los países hermanos centroamericanos sus fronteras y tienen que controlar, de acuerdo a lo que el presidente Trump ha dicho, sus fronteras y el flujo de inmigrantes ilegales. Ahora, en mi opinión, él va a utilizar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador para controlar este flujo de inmigrantes ilegales, en mi opinión. Yo creo que sería devastador si los países de Centroamérica no se comprometen a controlar sus fronteras y los Estados Unidos cancela los tratados de libre comercio con estos hermanos países. Pero esa es la realidad y también ha dicho que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Entonces, él es un hombre empresario que sabe cómo trabajar estos asuntos muy efectivamente. Lo hizo en el previo mandato y yo estoy seguro que lo va a hacer de nuevo, particularmente Venezuela, Cuba, Nicaragua, que no son procesos democráticos. Ya él ha dicho públicamente que va a asfixiar a la economía cubana, va a restaurar unas docenas de programas económicos para asfixiar a esa economía porque él piensa que la libertad y democracia son los más importantes. Venezuela, la oposición tiene evidencia que ganó y el señor Maduro no quiere entregarle el mandato a la oposición venezolana, al señor González. Lamentablemente los Estados Unidos han estado ausentes, en mi opinión, con los países de Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, que han estado tratando de restaurar la democracia y libertad en Venezuela con la oposición. Pero yo estoy seguro que el presidente Trump va a tomar una postura muy diferente para que el pueblo venezolano una vez más pueda ser democrático y libre. Y la péndula, en mi opinión, en América Latina está corriendo para la derecha. Ya lo vemos en Argentina con el presidente Milei, lo vemos en Paraguay, en Ecuador, en Uruguay. Está cambiando la situación. Y la realidad es que el capitalismo es lo que funciona. El socialismo no funciona y eso está bien claro. Vemos el desastre que ha ocurrido en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y él está bien consciente de eso. Por eso utiliza términos económicos como lo utilizó con la China para controlar lo que la China importa aquí a los Estados Unidos. Y también lo hizo con las sanciones con Irán, que fueron bien efectivas cuando estuvo aplicada, y también con Rusia. Pero vamos a ver, yo estoy seguro yo le aseguro a ustedes, señores, que él no se va a quedar con las manos cruzadas viendo que el pueblo venezolano quiere libertad y democracia y el señor Maduro no quiere entregar el poder. No creo que sea una intervención militar porque él ha dicho que él no quiere
expandir guerras. Vemos que el presidente Biden nos está llevando a una tercera guerra mundial. Vemos que Corea del Norte ha enviado tropas a Ucrania y también tenemos que está ayudando a los rusos. Y tenemos un conflicto bien peligroso con los misiles intercontinentales nucleares de Corea del Norte con el líder Kim Jong-un. Él pudo apaciguarlo cuando estuvo el presidente antes, así que él tiene una tarea bien difícil y el senador Marco Rubio, como la cara de los Estados Unidos en el mundo internacional, pues va a tener una tarea muy ardua para ayudar a restaurar la paz que el mundo vivía durante el mandato del presidente Trump. Muy bien, el analista político internacional Arthur Estopiñán con nosotros al banquillo directamente desde los Estados Unidos. Hacemos una pausa, luego unas consideraciones del embajador Custodio y seguimos hablando de política exterior y las repercusiones que puede tener para América Latina y particularmente para Honduras la llegada del presidente Donald Trump a Casa Blanca. Seguimos esta noche al banquillo, embajador Ramón Custodio, el tema del Tratado de Libre Comercio que ahí está y puede ser objeto de revisión en cualquier momento, por un lado, y el otro elemento es las políticas que van a estar siendo muy vigiladas. Ya vamos a hablar de quién podría ser el responsable de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, porque esta es una estructura bien montada en el Departamento de Estado y de pronto Marco Rubio no tendrá mucho que ver con los países de la región, porque están los problemas con Rusia, los problemas con Corea del Norte, el conflicto del Próximo Oriente, Israel con Gaza, el Líbano, Irán. ¿Cómo quedamos para la región, vistas las políticas del presidente Trump en materia económica y seguridad, que es lo que más nos interesa a nosotros? Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial de nuevo a Arthur, allá en Washington, D.C. Hay que poner las cosas en contexto. Yo creo que el presidente Trump en este momento ha ganado la presidencia de la República. Los republicanos han ganado el Congreso y el Senado. Y además de ello, están pendientes posiblemente entre 2 a 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, en donde son 9 y a estas alturas del partido el presidente Trump ya nombró a 3 de ellos. Si él le toca elegir y escoger y apoyar a 2 o 3 más, significa que vamos a ver un giro hacia la parte conservadora de todo Estados Unidos de América por varios años. Hay que tomar en consideración también que por los próximos 2 años, con las elecciones de medio término, podemos ver un poder muy grande del presidente Trump. Segundo, hay que también entender en este momento que si bien es cierto el presidente Trump y no se entiende la magnitud del poder de él en este país ni en la región, es tan grande que puede llevar a abrir una renegociación de lo que es el Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA-DR. Y de igual manera puede también abrir lo que es el otorgar o no el TPS. También puede surgir otras consecuencias en el área de seguridad por lo ocurrido con el tratado de extradición. Y de igual manera, para terminar y finalizar, yo creo que también tenemos una cuenta pendiente en Honduras de resolver los casos pendientes de reclamos de personas naturales y jurídicas de Estados Unidos aquí en Honduras. Es el caso de las sedes. Y no solo ese, le dije más de 20. Y yo creo que tenemos un deber de resolver eso antes de que llegue el presidente, y si no, pues vamos a tener que lidiar con ese reclamo de Estados Unidos permanente porque no lo resolvemos a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido hasta el momento. Usted fue embajador en Washington. ¿Estamos a las puertas de deportaciones masivas o al final esto termina en una retórica política y no tendremos las cantidades que muchos piensan? ¿Qué puede ocurrir?
Primero que todo, fui segundo de misión en la embajada en Washington y segundo, yo creo que lo que el señor Arthur Stolpiņš ha mencionado sobre las deportaciones masivas, yo creo que van a ser de las personas aquellas que no se encuentren con un estatus legal. Y dos, también Estados Unidos tiene derecho a proteger sus fronteras en contra de una o dos personas que pueden actuar de muy mala manera o se puedan infiltrar terroristas. Hay que tomar en cuenta que nuestras autoridades nacionales tienen que tomar en serio la versión o la acusación que ha hecho la embajadora de Israel en Costa Rica de que en el país vecino pueden haber terroristas de Hamas. Y si Estamos hablando de Nicaragua. De Nicaragua, correcto. Y si nosotros no controlamos nuestras fronteras de la manera concreta y con mucha coherencia para que no pasen personas o no se filtren personas terroristas, entonces a nosotros nos pueden cobrar la factura. Ese es el peor de los casos, con consecuencias más grandes, no solo en el área comercial, sino que en el área política. Y ahí tenemos no solo lo del tratado de extradición, sino que también el TPS y otras consecuencias que pudieran haber. Arthur, vuelvo con usted. ¿Estas acciones serán inmediatas al 20 de enero próximo o habrá que esperar unos días del acomodo de la administración pública en los Estados Unidos? ¿Cómo se visualizan los primeros días de la administración Trump? Aquí en América Latina somos muy dados a hablar de los famosos 100 días del inicio de gobierno para definir o para trazar líneas de cómo será la administración. Trump tiene la oportunidad de volver a Casa Blanca después de 4 años de actividad permanente, debemos decir. Se retiró de Casa Blanca, pero siempre mantuvo ese liderazgo dentro del Partido Republicano. Sí, y particularmente después de la cacería de brujas, de los juicios políticos del gobierno del señor Biden, del presidente Biden, en contra de él, el pueblo americano rechazó esa cacería de brujas que nunca aquí en los Estados Unidos se había visto de un candidato del partido opositor al de la presidencia. Y porque en marzo de 2023, si recordamos bien, el gobernador Ron DeSantis de la Florida era uno de los candidatos republicanos que tenía más fuerza y más peso. Pero una vez que el presidente Biden empezó con su departamento de leyes a seguir injustamente al presidente Trump, el pueblo americano dijo, esto no puede suceder aquí en los Estados Unidos y vamos a apoyar a Trump. Hay veces que hay personas que le choca lo que él dice. Él no es un político tradicional, así que lo que él dice es directo y le gusta a quien le guste. Pero los americanos rechazaron esa cacería de brujas, esos juicios políticos, 91 cargos federales sin tener ningún tipo de evidencia. Todos esos cargos se cayeron antes de las elecciones, como era de esperar, y es por eso que yo creo que la popularidad del presidente Trump ha aumentado tanto, porque la clase trabajadora se puede identificar con él, aunque él es un hombre muy rico, un billonario, pero él cuando habla a la clase trabajadora que está desatisfecha con los demócratas, porque el costo de la inflación ha sido insoportable y las personas no pueden costear sus alimentos. Si uno va a los supermercados aquí, el precio de los huevos, del pan, de la leche, todos los alimentos está muy por encima. El precio del combustible también, los alquileres de las rentas, los seguros, todo está muy alto. Entonces el presidente Trump ha prometido crear miles y millones de empleos, también utilizando quizás la nueva innovación con el señor Elon Musk. El señor Elon Musk es uno de los personajes más creativo, utilizando la inteligencia artificial, que es el futuro del mundo. Así que la realidad es que el presidente Trump ha prometido hacer toda esta serie de iniciativas
para crecer la economía norteamericana, nombrándolo la década de oro de los Estados Unidos. Y entonces él va a trabajar bien duro para asegurarse que el pueblo americano esté contento y que esté trabajando y que pueda pagar, bajando la inflación, todo este tipo de costos que son inalcanzables. Para contestarle su pregunta, él el primer día ha dicho, yo voy a firmar decenas de órdenes ejecutivas, que como presidente él tiene la autoridad de hacerlo para disminuir las regulaciones federales que interfieren con el crecimiento económico de los Estados Unidos. Y entonces incluso la producción de petróleo de una manera sin precedente, y eso nos va a ayudar, todo eso nos va a ayudar para bajar el costo de los alimentos y la inflación en general. Doctor Estopiñán, un punto. ¿Qué oportunidad se tendrá para cierto tipo de mano de obra calificada que lo revisábamos recientemente de la administración Biden y que ha sido común a nivel de los gobernantes de Estados Unidos en permitir la llegada con documento en regla, una visa de trabajo que se entrega a ciertos trabajadores por áreas puntuales? Revisábamos recientemente que Estados Unidos tendrá en los próximos días la oportunidad para cerca de 65,000 puestos de trabajo, mano de obra calificada, y se hace una parte para nacionales de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, entre otros países, y hablan al menos de 20,000 visados. Es política actual. ¿Van a mantener estas políticas en ciertas áreas en la administración Trump, sobre todo por aquello de que hay algunos estados que requieren ciertas actividades para la cobertura de todo lo relacionado con el desarrollo de Estados Unidos? ¿O todo cambia? En mi opinión, sí. En mi opinión, los trabajadores de Centroamérica son, como le dije, hombres y mujeres, trabajadoras, luchadoras, que vienen a las 8 de la mañana y están trabajando, si es en el verano, hasta las 7 de la noche. Y eso beneficia a nuestro país y beneficia a la economía de los Estados Unidos. Pero tienen que ser, como usted dijo, un permiso legal de trabajo temporal. Entonces podemos saber quién está entrando en este país y si tienen antecedentes criminales para rechazarlo, encarcelarlo o que lo regresen a sus países nativos. Pero la realidad es que necesitamos, por ejemplo, reformas de aquellos estudiantes universitarios que se gradúan de universidades norteamericanas para extender el visado, que puedan trabajar aquí en los Estados Unidos. Nuestras universidades en los Estados Unidos son una de las universidades mejores del mundo, y como están las leyes escritas en estos momentos de los visados, pues se tienen que regresar después de un tiempo. Quiere decir, en vez de practicar lo que han estudiado aquí, que muchos de ellos es de tecnología, innovación, etcétera, se tienen que ir a sus países nativos, que esos países nativos van a beneficiarse de ellos. Él ha hablado de extender las visas a los estudiantes extranjeros para que se puedan permanecer aquí en los Estados Unidos y estudiar. Y también por lo mismo, como usted bien mencionó, las industrias de agricultura, la industria doméstica, la industria de construcción, la industria hotelera, todas estas industrias dependen enormemente de nuestros inmigrantes, particularmente hispanos de Centroamérica. Así que yo pienso que él va a tener consideración, pero tienen que ser de una manera legal y tienen que ser con una visa. Sí, el futuro del TPS, ¿cómo lo advierte, doctor? Bueno, eso es una gran pregunta, don Rosendo. Yo no sé cuáles son el criterio que el presidente Trump va a utilizar para hacerle esa designación de estado protectivo temporal, el TPS. Eso va a tener que estudiarse y va a tener que revisar cuántas personas son las que están bajo este programa. Inicialmente, yo sí no pienso que él va a tener ningún apetito para extender este programa.
como está en la actualidad. Muy bien. Me decía, doctor. Sí, yo quisiera agregar ahí dos cosas. Primero, uno, el presidente Trump está enfocado en hacer historia en este segundo periodo de gobierno que él va a tener. Por consiguiente, él ha escogido a una persona que va a seguir las instrucciones al pie de la letra y conoce la región como lo es Marco Rubio. Y esto es importante. Significa que el futuro designado secretario de Estado, Marco Rubio, va a tener la potestad para poder decidir la política exterior hacia Estados Unidos con las instrucciones del presidente Trump. Pero no obstante, también él va a descansar en alguien que me gustaría que Arthur nos dijera de quién es el posible candidato para ser subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, porque también esa persona va a ayudar mucho en lo que va a ser la dirección de las políticas norteamericanas hacia Estados Unidos. Y en lo del TPS sí me preocupa porque significa que estamos abriendo un frente con las políticas que nosotros tenemos cercanas a países que son indeseables. Muy bien, vamos a ir a una pausa y después nos responde el doctor Arthur Estupiñán, que nos acompaña directamente desde Washington, y el embajador Ramón Custodio. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Arthur Estupiñán, sobre Marco Rubio apunta que va a estar lo más grueso de Washington. Ya lo exponíamos. Pero ¿quién será ese interlocutor con el cual nuestros gobiernos van a llegar a tocar temas torales de la región en Washington? Ya han trascendido nombres de quién podría ser el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. ¿Cómo está Washington alrededor de esta propuesta ahora mismo? Sí, cómo no, don Rosendo. El Miami Herald reportó que el ex embajador Carlos Trujillo, que también es otro cubano-americano, es hispano, conoce bien a la región de América Latina y conoce bien, porque fue el ex embajador antes de la OEA de los Estados Unidos. Y entonces tiene una pauta bien de cerca de todos los conflictos principales de nuestra región. Es un hombre muy capacitado también y tiene el apoyo total del senador, iba a decir secretario, del senador Marco Rubio. Sí, ¿cómo nos está viendo Washington ahora mismo? En medio de toda la política que se está discutiendo, hay que recordar que la administración Trump tomará hasta el 20 de enero del 2025, pero ya hay grupos de transición entre el gobierno de Biden y el futuro gobierno del presidente Trump, y hay elementos torales que por más que se oculten, entran en la agenda. Visto esto, doctor Estupiñán, y con su experiencia en política, ¿qué temas de la región, me quedo con Centroamérica ya, son imposibles de quitarlos de los principales renglones ahí en Washington? La realidad es que Centroamérica, como todos los países, en mi opinión, de América Latina, son bien importantes porque una América unida de los estados del Suramérica, desde Chile a México, es sumamente importante. Incluso yo diría hasta en Canadá, ¿verdad? Porque formando una alianza, ya tenemos tratados de libre comercio, bilaterales en muchos casos, en Centroamérica vemos que son varios países, pero teniendo una unificación entre las Américas es una manera muy importante de unirse para combatir en contra muchas otras uniones que los vemos en Asia, lo vemos con la Unión Europea. Nadie nos puede ganar si las Américas están unidos, y yo creo que es tiempo de tener ese tipo de unificación, ya sea laboral, ya sea educacional, ya sea con salud pública. Hay toda una serie de contexto de que si las Américas están unidos, vamos todos a beneficiar. Los Estados Unidos,
y América Latina. En los Estados Unidos, los empresarios norteamericanos se pueden beneficiar porque ¿quiénes van a comprar los productos que son manufacturados aquí en los Estados Unidos? América Latina. Y entonces yo creo que hay mucha oportunidad y a mí me gusta trabajar en esa área, en la unificación de las Américas, porque yo creo que eso va a ser un elemento muy potente para el futuro de todos nuestros ciudadanos, ya sea aquí en los Estados Unidos, en Honduras o en cualquier otro país en América Latina. Hay un tema, doctor Estopiñán, que ya usted me lo planteaba y que está ahí por parte de los Estados Unidos con una veeduría permanente hacia la región, el tema del narcotráfico, y que ahora no solo basamos este flagelo en el tema del ingreso de cocaína al mercado de los Estados Unidos, sino que también está el daño que está causando el fentanilo. Y ya sabemos cuáles son las rutas desde el sur y la región de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Qué visión se tiene? Sobre todo por las políticas que se han venido implementando en la región. Hay procesos de extradición, incluso un expresidente de Honduras señalado por narcotráfico está detenido en Nueva York. Sin embargo, hemos registrado cambios en los últimos meses, próximo a quedar ya definido en marzo del 2025 que la extradición de ciudadanos de Honduras a Estados Unidos ya no va más. Mano dura en todo lo que tiene que ver con tráfico de fentanilo, de drogas hacia los Estados Unidos. Incluso la pena de muerte, como mencioné. Los Estados Unidos, nosotros tenemos la inteligencia. No es ningún secreto quiénes son los narcotraficantes. Las conversaciones están grabadas, ya sea en Honduras, ya sea en Colombia, ya sea en México. Así que no hay ningún secreto que nosotros no sabemos. La inteligencia es lo que es. Y yo creo que va a ser una mano dura en contra de todos los narcotraficantes, estén en Honduras, estén en Colombia, estén en donde sea. Y eso todo va a tener parte de la nueva, en mi opinión, de la nueva negociación con el Tratado de Libre Comercio de cualquier país que tenga en mente. Así que esté o no esté la extradición, yo le aseguro que si Honduras quiere mantener con Tratado de Libre Comercio y comercio en general con los Estados Unidos, tiene que colaborar con todos los narcotraficantes que viven en Honduras. Si no, el presidente Trump, yo estoy seguro que le cierra la frontera a los países que no quieran colaborar con nosotros. Y esto incluye también los reclamos que pudieran haber de esas personas naturales y jurídicas que tienen contra el Estado de Honduras. Y eso también viene y nosotros no le estamos prestando atención y lo hemos tenido como en el olvido por muchos años y décadas. Hay un elemento, defínamelo, colaboración. Me dice que esto es lo que va a requerir la administración Trump porque le tocará, visto el escenario actual, una negociación, una conversación permanente con estos países de la región y en el caso particular de Honduras, donde ya no va más la extradición, a partir del 1 de marzo, para ser preciso. Cuando me habla de acciones es que puede ser mucho más duro de lo que pensamos la acción de la administración Trump por esta suspensión de las extradiciones, o ¿qué es lo que pasa, doctor? Yo no sé específicamente, don Rosendo, cuáles son las acciones en concreto. Lo que yo sí le puedo decir en general es que el presidente Trump ha dicho, no es ningún secreto, que va a tener mano dura con todos los narcotraficantes del hemisferio que están matando a la juventud americana. Y eso él lo ha prometido a los padres de aquellos niños que han sido víctimas de estos narcotraficantes y también que trafican con el fentanilo. En concreto, ¿cuáles son las condiciones de que se van a establecer? No las sé en estos momentos, pero vivo convencido que va a ser una mano bien dura, porque eso es una de las promesas que él ha dicho que al pueblo americano, a los votantes americanos, que él va a erradicar el tráfico de las drogas
e ilícitas aquí a los Estados Unidos. Una eventual confirmación del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental que podría recaer en el embajador Carlos Trujillo. Con él sería todo este diálogo. En un principio, el cruce de información y todo lo relacionado con estos temas delicados que estamos hablando ya de aspectos de seguridad nacional. Efectivamente, y ahí está la clave de este asunto. El asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos es la clave. Hezbollah, Hamas, otros grupos extremistas están traficando aquí en los Estados Unidos, y la inteligencia de los Estados Unidos sabe qué es lo que está sucediendo. En mi opinión, todos esos sujetos van a ser sujetos de investigación y prosecution, y no sé cómo se dice prosecution, pero van a hacer un proceso para enjuiciarlo aquí en los Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho: yo quiero traer orden y el derecho al Estado en estos momentos. Tenemos muchos fiscales estatales que son apoyados por el señor George Soros, que es un globalista, socialista, demócrata, y él quiere erradicar con todos esos fiscales estatales que están permitiendo que el crimen continúe azotando particularmente las ciudades grandes demócratas aquí en los Estados Unidos. Así que lo único que yo le puedo decir en estos momentos, en noviembre de 2024, después de la elección del presidente Trump, es que va a tener una postura bien firme, bien dura en contra de todos estos actores criminales internacionales que no van a poder continuar. Quizás le aplican a la ley Magnitsky. La ley Magnitsky le restringe o le remueve la visa a esos individuos que son acusados, así como todos sus familiares, y le congelan todos los fondos que tienen aquí en los Estados Unidos. Quizás lo vamos a hacer en coordinación con la Unión Europea también. No estoy seguro en estos momentos, pero lo que yo le digo, don Rosendo, es que el presidente Trump ha dicho: yo voy a tener una mano dura con todos estos actores criminales. Muy bien, don Arthur Estupiñán y el embajador Ramón Custodio están esta noche al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, embajador Custodio. El tema de la cooperación, ¿en qué puede cambiar o se mantiene? Primero que todo, yo quiero reafirmarle al pueblo hondureño de que tanto el presidente Trump, el Partido Republicano, y también el futuro subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, el embajador Carlos Trujillo, quieren mucho a Honduras. ¿Y eso cómo lo aprovechamos entonces? Eso lo tenemos que aprovechar con sapiencia, sabiduría y un cambio de timón a las políticas exterior y nacionales que tenemos de parte del gobierno actual. ¿Y a qué me refiero? Las ayudas de Estados Unidos no van a parar para el pueblo hondureño. Es decir, AID va a seguir colaborando, los apoyos no se van a frenar. No se van a frenar. Yo creo que Estados Unidos ya ha encontrado un mecanismo de apoyar a través de las ONGs. Ese apoyo no va a cesar, ¿verdad? Y si nosotros ponemos en entredicho las comunicaciones con el gobierno entrante del Partido Republicano, entonces ahí vamos a tener serias consecuencias, como ya lo ha muy bien expuesto el abogado y analista del Partido Republicano, Arthur Estupiñán, en el sentido de que si nosotros no colaboramos para favorecer de cierta manera las políticas de los intereses de Estados Unidos, entonces nosotros vamos a estar en un problema. Nosotros como hondureños tenemos que encontrar el balance de las cosas en comunes que no nos afecten a nosotros, pero que podemos colaborar con el aliado de siempre, que es Estados Unidos de América. ¿Cuáles son, doctor Estupiñán, usted que los conoce, los conceptos hacia Honduras, particularmente del senador Rubio? Bueno, yo no he hablado con él sobre Honduras, pero como bien destacó el embajador Custodio, los Estados Unidos, la verdad que tiene una apreciación y una alianza muy importante con el hermano país de Honduras. Hay muchísimos hondureños aquí que son personas excelentes y que quieren un mejor futuro para sus hijos y ven la oportunidad que existe en los Estados Unidos.
y ojalá que con el favor de Dios eso continúe y se extienda. Pero yo sí veo que si Honduras, como los otros países, no colabora con las prioridades del presidente Trump, que es cerrar la frontera, detener las drogas ilícitas que están entrando a los Estados Unidos, incluso las remesas que envían los hondureños a Honduras puede ser afectada. Todo en inglés hay un dicho que es everything is on the table. Todo está sobre la mesa. Todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos y Honduras. Y estamos hablando de Honduras porque ustedes son hondureños y su programa es en Honduras, pero podemos sustituirlo por Guatemala, por El Salvador, etc. Todo va a estar renegociado. Y eso es algo que yo me imagino que los oficiales de su país se entienden muy bien y ellos saben que para continuar las buenas relaciones de los Estados Unidos, y Trump es visto como un hombre fuerte. Ya vemos que incluso el líder de Corea del Norte bajó la cabeza y se reunió con él, porque él no quiere problemas con el presidente y Trump. Visto, Arthur, y visto este escenario que me plantea de la ley Magnitsky, que son parte de las normativas que echa mano de ellas Estados Unidos para ciertos controles en los países con los que mantiene alguna relación de tirantez. Sumamos la lista Engels, vendrán más duras de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, para algunos países, si podemos decir, no alineados con la política de Trump. En mi opinión personal, don Rosendo, yo creo que él va a utilizar todas las medidas que tiene a su disposición. El objetivo número uno de él es implementar los mandatos, las directivas que él quiere implementar para la seguridad nacional de este país. Y va a utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición para llevar a cabo esas medidas. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿O ya empezó? Bueno, él ya ha dicho que ha comenzado a platicar exoficialmente y como mencionamos, ya ha hablado con el presidente de Ucrania, Zelensky, el primer ministro de Israel, Netanyahu, y también con el líder chino, con el líder ruso. Ya él tiene mucha energía, a pesar de sus 78 años, lo vemos que él tiene sumamente, en su corazón, él ama a los Estados Unidos y él es un hombre del pueblo, a pesar de las riquezas que tiene personalmente. Pero ya él ha comenzado a trabajar, los republicanos en la Cámara y el Senado están coordinando para diferentes proyectos de leyes para presentarlo, como usted mencionó, en los primeros 100 días de la administración del presidente Trump y el Congreso nuevo, que empieza enero 3. Así que inmediatamente después de su inauguración en enero 20, yo pienso, y lo vamos a ver, que él va a lanzar todo tipo de estas iniciativas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo aprovechar las relaciones que al menos se han hecho públicas de amistad o por lo menos de camaradería mostradas con Bukele, nuestro vecino salvadoreño, con Milei en Argentina? Y menciono estos dos líderes de América Latina porque son en la apariencia en la región los más cercanos a las políticas de Trump. Y vea que uno está en el sur y otro está en el centro de América. El presidente Bukele ha tenido un papel muy importante en El Salvador en erradicar el crimen de cuando él ingresó como el mandatario de ese país hasta ahora. Usted le pregunta en una encuesta, el 95-96% de los salvadoreños apoyan a las políticas de Bukele porque tiene una seguridad en su país que era inexistente en el pasado. Lo mismo yo pienso que el presidente Trump va a tener ese tipo de mano dura en contra todos los elementos criminales y más allá, porque tiene que combatir la inflación, la frontera, la educación. Este país necesita cerrar todas las escuelas públicas
que no están preparando a nuestros hijos para el futuro. Los niños tienen que ir a escuelas privadas, que son muy costosas. Así que hay muchísimo trabajo que hacer. Él va, yo creo, a contar con sus miembros del gabinete para asegurarse que esta era de oro de los Estados Unidos, como él ha prometido bajo el mandato del presidente Trump, ahora se va a llevar a cabo. Muy bien, gracias. Doctor Arthur Estupiñán, analista y político republicano que nos ha acompañado directamente desde Washington, y el embajador Ramón Custodio esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Buenas noches.